de las situaciones, aunque haya sido una persona externa, eso es doloroso. Y entre más cercanía haya de la persona que me lastimó, más grande es la herida. ¿Y por qué lo digo? Para que entendamos que no es magia. Que si una herida, hermanos, yo como enfermera, hay heridas que sanan hasta de 3, 4 meses. Las heridas internas. Una herida emocional necesita un proceso de sanación. Por eso, como decía Lupita, empieza tu proceso cuando perdonas. Empieza tu proceso cuando tú entregas el dolor, cuando tú entregas la rabia, cuando tú entregas la impotencia, cuando tú entregas. Por eso, joven, todo lo que viviste hasta ahorita hay que entregarlo, hay que sacar la basura emocional que me dejaron. Las situaciones, la forma de vida, mi familia, las circunstancias. Y si sigues en ese mismo ambiente y esa misma realidad y no puede cambiar, cambia tú. Cambia tú dejando de afectarte. Porque te afectas porque tu papá toma. Pero yo tuve que tomar la decisión de que ya no me afectara, para poder seguir adelante y empezar a orar para que el Señor lo rescatara también a él. Por eso aquí en la sanación funciona lo que dice el avión. Primero póngase la mascarilla a usted y después a sus hijos, después a sus seres queridos. Primero déjese sanar usted, porque dejándose sanar usted va a saber cómo o qué tiene que pedir para que sane sus hijos. Y descubrir el poder de la oración, el poder de la fe, hermanos. El poder de Dios, ¿sí? Porque Dios sí puede actuar en mi pasado, puede actuar en el vientre materno de mi mamá y sanarme, puede actuar en el momento que yo sufrí las consecuencias del pecado de esa persona, puede sanar este momento en que me han lastimado y me han herido. Y por eso nosotros necesitamos entender que esto no es magia, que esto es poder de Dios a través de la fe. Porque el brujo, tráigase las ramas y lo limpio, y se le quita. Eso es magia. Ahí no está Dios, ¿verdad? Pero en esto de decir, déjate sanar, entrégale el dolor, entrégale la rabia que tienes, ¿verdad? Entrégale el pecado, entrégale el dolor de tu familia, entrégale el dolor, las heridas de ese hijo, entrégale y pídele que sane y que libere. Ahí hay poder, ¿sí? Y poder de Dios. Y entonces nosotros para sanar tenemos que darnos cuenta que el perdón es una actitud necesaria para la vida. Nadie puede tener una vida feliz si no aprende a perdonar. Porque vas a enfrentar ahorita, yo necesito perdonar mi pasado, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos una vida pasada, ¿o no? Sí. Una familia, traemos una historia familiar. Y si nos ponemos a platicar, ahorita a lo mejor uno que se queja que mi papá no me dejaba, no venía a estar conmigo. ¿Cómo te quedas tú cuando te dice aquella joven, mi papá a mí me abusó? Yo me quejaba de mi papá como no tienen idea. Pero cuando encontré una joven que me dijo, a mí mi papá me abusó, me di cuenta que mis heridas eran nada. Y todos nosotros podemos darnos cuenta que hay pasados tan dolorosos que no podemos ser felices en el futuro, jóvenes, si nosotros no dejamos que el Señor sane el pasado. Y por eso necesitamos una sanación del pasado, necesitamos una sanación de la historia familiar, necesitamos una sanación de los momentos en que hemos sentido el dolor, el rechazo. ¿Qué decíamos que nos hiere? El rechazo, ¿verdad? Las heridas que nos hicieron, el desamor, y traemos esas situaciones. Y por eso cuando yo vengo a Jesús y me voy ahí al sagrario y le digo, Señor, sáname de toda la falta de amor de mi papá, abrázame, dame el abrazo que no me dio mi papá. No necesitamos que venga el padre Tardif ni la madre mago, ¿sí me entiende? Ahí en el sagrario está el que me puede sanar las heridas de mi infancia, las heridas de mi vida en el vientre materno.
Ahí está el que puede sanar a tu hijo, a tu hija. Ahí está el que puede entrar a su corazón en el momento que fue herido. Ahí está. Y cuando nosotros oramos, y como yo les decía hace un momento, pedirle a Dios. Yo encontré la situación de una mujer que entendí cuánto daña el espíritu de lujuria, jóvenes. Por eso no se abran, porque se van a volver esclavos, ¿verdad? ¿Cómo daña? Física, emocional y espiritualmente. Por lo tanto, la reparación y la sanación y la liberación que necesita esa persona es física, espiritual y emocional. ¿Y sabes tú que te enfrentas al dolor y vuelves a Dios y dices: ¿qué hago con este dolor de mi hijo que me fue abusado? ¿Qué hago con este dolor de mi hijo que se la pasa en la borrachera? ¿Qué hago con este dolor que me dejó mi esposo? ¿Qué hago? Volver a los ojos a nuestro Salvador y dejar que entre a tu dolor y dejar que entre a tu herida y sacarle los sentimientos y decirle: Señor, sana mi corazón, me siento triste, me siento humillada, me siento así. Señor, sana a mi hijo, Señor, sana a mi sobrina. Señor, entra a su corazón, limpia de su cuerpo, Señor, todo el pecado que le dejó esa persona. Saca del corazón. Hay madres que están ahorita sufriendo porque la hija se les divorció, porque el yerno la maltrataba y no sabían y todo. ¿Qué hago con mi hija? Me dicen. ¿Qué haces? Ponte a orar, ponte a pedir. Y entonces necesitamos sanar el pasado. Necesitamos aprender a perdonar para sanar el presente. La palabra de Dios nos dice en muchos textos, cuando Dios habla al hombre, fíjate, desde el Antiguo Testamento, Levítico, en el capítulo 19, verso 17, fíjate lo que le decía a los hijos de Israel. Y lo que Dios hoy nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice? No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con un pecado por su causa. No odies. Dañó, lastimó, hirió. No lo odies. ¿Qué quiere decir odio? Ayer lo decíamos. Odio no es resentimiento, tengo coraje contra ti. No, ese es resentimiento. El odio es: tengo resentimiento contra ti y quiero que te mueras, y quiero que te refundan en la cárcel, y quiero que a toda tu familia le vaya mal, y quiero que todos tus hijos te despedacen. Eso es odio. Cuando ya no solo tienes coraje por la herida que te hicieron, sino que tú deseas el mal. ¿Me entienden? Y entonces dice Dios: no odies en tu corazón a tu hermano. Y nos va a decir Jesucristo: perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. Y la manera de amar al enemigo es perdonándolo. Pero ¿saben cuál es la magia del perdón? Que el perdón me sana y me libera de tu pecado. Vamos a pensar que viene una persona y abusa de mí, ¿verdad? Me impone su pecado, lastima mi cuerpo, mi alma, mi mente, y su pecado deja consecuencia en mí. ¿Qué sucede cuando yo me dejo sanar? Como hace un momento decíamos, sana mis recuerdos, sana mis sentimientos, sana mi cuerpo. Y si después de pedirle al Señor que me sane, o que le sane a mi hijo, a mi hija, a esa persona por la que estoy orando, si en ese momento yo le digo también al Señor, además de sanar, y yo me quito las consecuencias del pecado. Jóvenes, tú no tienes por qué cargar las consecuencias del pecado de tus padres. Y tú puedes decir: mi papá fue borracho, pero yo renuncio al alcoholismo y a la violencia verbal, a ser un hombre que golpee. Yo renuncio y me salvo de las consecuencias de su pecado. ¿Sí me entienden? Así, si yo sufrí el abuso, yo renuncio al pecado que dejaste en mi cuerpo. Yo renuncio al daño que me hiciste. Yo renuncio a toda tu mugre que me dejaste.
Y al renunciar, yo me la estoy. Por eso la sanación es una decisión. ¿Sí me entienden? Es una decisión. Yo renuncio a todo este daño que me has dejado, esposo, con tu adulterio. Yo renuncio, ¿verdad, mujer, a esta humillación que me hiciste? Y renunciar a esas consecuencias nos ayuda a sacarlo. Y al sacar todo eso, nosotros podemos pedir al Señor que después nos sane y nos libere. Esa es la manera de sanar. Tengo que hacer una historia de mi pasado y presentarle al Señor. Pero ¿cómo se ora el pasado? ¡Ay, me lastimaron! ¡Ay, mi papá no me quiso! ¡Ay, mi esposo me dejó! ¿Usted cree que va a sanar esa? No. ¡Ay, por eso me da tirria cuando las oigo así! Porque digo, no va a sanar. Porque usted solamente lo que está haciendo es estarse abriendo la herida. Le está dando tanta autoridad a ese pecado, a ese dolor, que no va a sanar. ¿Me entiende? Lo que tenemos que hacer es, Señor, rompe y destruye este dolor. Rompe y destruye, Señor, esta mugre que me dejaron. Arráncamela, porque yo tengo derecho de ser feliz. ¿O no tiene derecho de ser feliz un joven que de niño fue abusado? Sí. ¿Era su pecado? No. Si siendo tu pecado Dios te libera. Me encontré un muchacho en un encuentro de jóvenes de Estados Unidos. Habíamos hablado de sanación de esta línea. Y viene un muchachote así altote, con cara de niño. Típico, ¿verdad? Adolescente de allá. Unos chorezotes, unos tenisotes, una camisetota, ¿verdad? Y me dice, como hablaba muy poco español, me dice, oye, quiero hablar contigo. Y le digo, sí, dime. No, aquí no. Y me dice, allá. Y me llevó hasta el último rincón allá. Cuando una persona te dice que vayas allá a un lugar escondido, es porque trae algo grande que no quiere que nadie vea. Una herida muy grande o un pecado muy grande, ¿verdad? Y entonces ya voy hasta allá con el muchacho. Me dice, yo veo cosas malas. ¿Me entiendes? ¿A qué se refería, muchachos? Veo en la computadora cosas feas. ¿Me entiendes? ¿Entienden, papás? Dice, y yo muchas veces me toco y hago cosas feas. ¿Me entiendes? Claro que lo entendía. Me decía, ¿y tú dijiste ahorita que Dios me puede quitar eso? Sí, Dios te puede sanar, pero tienes que renunciar si quiero. Pues ahorita que sea la hora santa, pídele al Señor, pídele, ven y dile al Señor en la hora santa, Señor, quiero ser libre, renuncio al pecado, arráncame el pecado de mis ojos, arráncame el pecado de mis manos, arráncame esto. A la hora, en el momento de la hora santa, miren, ese muchachito se vino desde atrás y fue el primer joven que se lanzó ahí enfrente del Santísimo. Con sus actitudes está mostrando, quiero ser sano, quiero ser libre. Por eso cuando los veo ustedes con el celular, aquí dije, no, este no quiere ser sano. Y luego quiere un milagro, y luego quiere decirle a Dios, Señor, libérame, sáname, bendíceme. ¿Cómo? Si a ese le costó la vergüenza de pasar, porque a lo mejor le dio vergüenza, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la sanación implica esa sanación del pasado, que ahorita debería ser toda una hora de oración. Sanar, por eso, ¿dónde está mi pasado? En mi mente, en mis recuerdos, sanación de mis recuerdos, de las veces que me golpeó mi papá, de las veces que me maltrató, de todas las veces que me humilló mi esposo. O sea, sacar las palabras, sacar los sentimientos, entregarle a Jesús, sanar todo mi pasado, perdonar. ¿Saben por qué les decimos perdonar a Dios? Porque a Dios lo culpamos de todo nuestro pasado. Porque lo culpamos de los papás que nos dio, de la vida de perros que nos dieron, porque lo culpamos de todas. ¿Por qué permitiste que abusaran de mí? Hermanos, si ni a misa van. Llega un señor allá en una misión que andábamos en la frontera por Estados Unidos. Y llega ese señor buscando al sacerdote desesperado y muestra en el celular una jovencita de 14 años revolcándose, toda oprimida.
Y luego dice enojado, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Y me enseñaba el celular. Digo, bueno, hermano,